Saludos, ¿cómo le va? Dios les bendiga en este día. Hoy estamos con Ezequiel capítulo 19. Vamos a ver que en este capítulo Dios le manda a Ezequiel prácticamente a llorar por el pueblo de Judá. Nosotros los creyentes creemos que Dios es un ser insensible, o muchas veces tenemos la imagen de Dios como que Dios no tuviese emociones ni sentimientos. Pero como Dios no puede mostrarse llorando ni lo podemos ver, entonces Dios le dice a Ezequiel que llore por la ciudad de Jerusalén. Por eso le dice en el versículo 1: y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Este capítulo se divide en el lloro de Ezequiel, en el lloro de Dios a través de Ezequiel, como cuando Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén antes de ser crucificado. Este capítulo lo podemos dividir en el dolor y el lloro de Dios por los príncipes de Judá, y también por la tierra de Jerusalén, porque no solamente es afectado la vida del creyente cuando el creyente se equivoca y peca y desobedece a Dios, sino que también todo el entorno del creyente termina destruido: su casa, sus bienes, sus propiedades y su familia. Pero si vos lees el capítulo 19, vas a ver cómo en este capítulo se habla de leoncillos y leones. Es que Dios nos ha llamado a nosotros, los cristianos, a una posición espiritual de autoridad, a tener la autoridad como tienen los leones, porque el león, como rey de la selva, no es una presa. Así como Dios también había puesto a los príncipes de la ciudad de Jerusalén para que no sean presas, sino para que sean como los leones, los reyes, los que mandasen en aquel lugar, los que gobernasen y los que tuviesen autoridad. Pero ahí está la cosa, que cuando el creyente que es llamado a tener autoridad, cuando el creyente es llamado a ser alguien de poder, alguien de gloria, o alguien que tenga el poder y la gloria, termina siendo prácticamente como nada ante los ojos de los testigos que ven cómo la vida del creyente se desmorona. Así pasaba, yo te lo voy a mostrar en este momento. Acá lo he puesto en el Word para que vos lo veas. El rey Joacás, que fue uno de los reyes de Judá, y el rey Joaquín fueron como leones puestos por el Señor para gobernar allí en Jerusalén. Joacás y Joacim. Pero a Joacás se lo llevaron prisionero a la tierra de Egipto, y a Joacim se lo llevaron prisionero a la tierra de Babilonia. Y ahora estos dos leones, estos dos hijos de Dios, que debían haber sido gran autoridad de parte de Dios para impartir justicia, para impartir la verdad y para velar por el pueblo a quien Dios se le había encargado, terminaron siendo de leones, reyes de la selva, o de leones, reyes de todos los animales del bosque. Terminaron siendo leones aprisionados, leones a quienes se les cavaron una fosa, y la fosa se la taparon para que cuando pase por allí el león caiga en esa fosa. Así fueron Joacás y Joacim.
estos reyes de Judá. Y ahora, no bastaba solamente con llorar por lo que le pasó a Joacás y a Joacín, que tanto era el dolor que Dios tenía, que parece que a Jerusalén no le bastó esto de haber visto la desgracia de estos dos leones que Dios había puesto como reyes, Joacás y Joaquín, que también Sedequías, que debía obedecer el pacto firmado con Nabucodonosor, terminó rebelándose contra el mismo Dios, porque el pacto había sido hecho con Nabucodonosor en el nombre del Señor. Ezequiel estaba viendo las revelaciones de Dios, y a Dios le dolía muchísimo, muchísimo su corazón, a tal punto que Dios, así como Jesús, que también es nuestro Dios, lloró sobre la ciudad de Jerusalén, lloró sobre el pueblo de Jerusalén, sobre la tierra de Jerusalén, y lloró sobre los príncipes de Jerusalén. Joacás, Joacín y Sedequías desobedecieron al Señor y terminaron encadenados, prisioneros. Le cavaron una fosa y terminaron cayendo en esa fosa. Hermanos, no escuchemos falsos profetas. Son las 2:15. Hermano querido, no oigamos a los falsos profetas que nos mienten y nos dicen un montón de cosas que al final no sabemos si es verdad o es mentira. Pero yo no te lo digo porque yo no sepa si es verdad o es mentira, sino porque yo sé que hay muchos creyentes que cuando un pastor o un profeta les trae un mensaje de la palabra de Dios, no se toman el trabajo de abrir las escrituras, de leer la Biblia, para saber si lo que le están diciendo o lo que le están ordenando es verdad o es mentira. Y terminan creyendo y cayendo como hicieron Joacás, Joacín y Sedequías en los consejos, hermanos queridos, de los falsos profetas, porque este fue el error. No quisieron escuchar a Jeremías cuando les aconsejaba de parte de Dios. No quisieron escuchar a Ezequiel, como en este caso cuando le decía a Sedequías que entregase su voluntad al rey de Babilonia y que procurase por la paz de la ciudad. Pero sin embargo, hay creyentes, hermanos, que prefieren hacer oídos sordos a la voz del Espíritu Santo, y como te decía en el video anterior, hay muchísimos creyentes que no distinguen la voz de Dios de la voz del diablo. No distinguen la voz de Dios, las ordenanzas de Dios, los mandatos de Dios, no la distinguen a la voz del Señor y la confunden con las voces de los hombres. Y cuando los hombres buscan ayuda, como lo hizo Sedequías, buscando soldados y tropas que le ayuden contra el rey de Babilonia, terminan tomando consejos de las personas, y los consejos de las personas, sabemos, hermanos, de que es confiar en el hombre. Y la palabra dice: maldito el que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Jehová. Así era Jerusalén. Confiaba en un tiempo en el Señor, y era como una vid, como dice acá Ezequiel capítulo 19, una vid plantada junto a las aguas. Pero esa vid fue arrancada y sus raíces comenzaron a secarse, y esa vid fue llevada a tierra seca. Qué horrible que es, hermano, cuando el creyente, por desobedecer a Dios, termina siendo arrancado de su lugar. Qué horrible es cuando una iglesia cristiana termina desapareciendo, y cuando el pastor deja de ser pastor, y cuando la iglesia termina totalmente desintegrada. La iglesia se cierra por causa del pecado de los pastores, de los líderes, y principalmente de los líderes, hermanos queridos, porque mucho se lo apunta a los creyentes, mucho se dice de los cristianos, pero poco se dice de los líderes. Así que, hermano querido, tengamos en cuenta, acá Ezequiel capítulo 19
habla de los líderes, de los príncipes, a quienes Dios pone como leones en las congregaciones. Pero muchas veces estos leones terminan siendo, en vez de cazadores, terminan siendo cazados, atrapados en una red, en una trampa, y caen en esa fosa, y Satanás se aprovecha de estas cosas que suceden dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Hermanos, nosotros los creyentes hemos sido llamados a ser autoridad. No perdamos la autoridad que Dios nos ha dado. No perdamos la autoridad que Cristo nos ha dado, ya que Él nos ha sentado con Él en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo señorío y sobre toda potestad. Porque nos ha dado Dios un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre nosotros podamos vivir una vida en plenitud. Hermano, que Dios te bendiga, y hasta Jeremías capítulo 20. Chao, nos vemos.